Cuando piensas en Sodoma y Gomorra y Dios destruyéndolas con fuego del cielo, la pregunta es inevitable. ¿Qué clase de maldad puede cometer una ciudad para provocar un juicio tan aterrador? No sé cuántos han leído la historia de Sodoma y Gomorra. La respuesta rápida que muchos aprendimos es que Sodoma fue destruida por un solo pecado sexual. Ellos cometieron un pecado sexual y por eso Dios la destruyó. Últimamente hay una corriente de personas que dicen que en realidad fue otra cosa lo que ocurrió, fue por una falta de hospitalidad que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Y ambas explicaciones tienen cosas reales, pero se quedan cortas. La Biblia revela algo que es mucho más profundo. Revela una sociedad que es rica y orgullosa y una ciudad donde la violencia y el desprecio por el vulnerable se habían normalizado. Cuando tú tomas Génesis 19 y lo conectas juntos con Ezequiel 16, entonces descubre la verdadera razón por la que Dios decidió no callar más. Bienvenido a Simple y Cierto. Mi nombre es Héctor Calvo y mi meta es ayudarte a entender y aplicar la Biblia bien y sin enredos. Hoy quiero responder con calma una pregunta que muchos buscan. Es una pregunta que es muy común. ¿Qué pasó realmente en Sodoma y Gomorra? La idea no es solamente darte una arma para que señales a otros, sino que es ayudarte a que entiendas el texto completo sin cortarlo a la mitad, porque eso es lo que muchas veces hacemos. Vamos a mirar juntos Génesis 19, pero también vamos a mirar Ezequiel 16, que lamentablemente que Ezequiel 16 es un capítulo que casi nadie conecta con la historia de Sodoma y Gomorra. Al final vas a entender por qué ambas explicaciones son probablemente quedan cortas, o sea, las explicaciones más comunes en cuanto a lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Vamos a comenzar por lo que ya probablemente escuchaste, la primera versión. Sodoma cayó solo por un pecado sexual y punto. Simplificamos demasiado. La otra versión, que es un poquito menos popular, pero que está ganando popularidad, es que Sodoma cayó solo porque no supieron ser buenos anfitriones con los extranjeros, con los extraños. Y debemos ser cuidadosos en no descartar demasiado rápido ninguna de las dos explicaciones. Las dos versiones señalan algo real. La primera tiene razón en algo. El texto sí nos describe una violencia sexual. La segunda también tiene razón en algo, que el trato al forastero sí importa en toda la Biblia. El problema no es lo que cada versión ve, el problema es lo que deja afuera, lo que no cuenta, lo que simplifica demasiado. Y cuando cortamos el texto a la mitad, terminamos usándolo para lo que queremos. No para lo que realmente dice, sino para lo que nos da la gana, para lo que se ajusta a lo que queremos enseñar. Pero hay una pregunta que ninguna de las dos versiones responde, y esta pregunta es esta. ¿Por qué Dios bajó a ver Sodoma antes de que pasara nada de esto? Vamos a ir a Génesis capítulo 18, verso 20. Dice, entonces el Señor le dijo a Abraham, las acusaciones contra Sodoma y Gomorra son muchas y su pecado gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. Eso es Génesis 18 del 20 al 21. Antes de que descienda fuego del cielo, el texto dice que Dios baja a ver por qué ha llegado un clamor. En hebreo, esa palabra traducida como clamor se dice tseakah. Y tseakah no es una palabra genérica, no es una palabra genérica para el pecado, sino que es el mismo grito, por ejemplo, que lanza Israel cuando estaba siendo esclavizada por Egipto. Es el mismo grito que la ley usa para una víctima de abuso. Antes de describir cualquier acto, el texto ya te está diciendo algo importante, que en este texto hay víctimas, en esta situación hay víctimas gritando, clamándole a Dios por justicia. El juicio de Dios no empieza con una reacción contra el pecado en general, sino que empieza como una respuesta al sufrimiento real de personas reales. Y cuando descubres quiénes estaban gritando, la escena de la casa de Lot deja de parecer un debate religioso y comienza a sentirse como una escena de abuso. Cuando los ángeles llegan a la casa de Lot, los hombres de la ciudad rodean la casa de noche y exigen conocerlos. Y este término también crea un poquito de debate, porque conocerlos, ¿qué significa conocerlos? No, normalmente yo leo de la NBI, pero hoy vamos a leerle de la Biblia de las Américas, simplemente porque la NBI nos soluciona este dilema y la Reina
perdón, la Biblia de las Américas la deja tal como es, usando el término los conoció. Y voy a explicar un poquito más. Pero vamos a leer. Verso 5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahí está, ese término, conocerlos, para que los conozcamos. La NBI lo interpreta por nosotros, sin rodeos, y dice, sácalos para tener relaciones sexuales con ellos. El verbo ese que se traduce como conocer es yadá. Y algunos te dirán, el verbo yadá, conocer, simplemente significa conocer, sin más. Y eso es cierto en algunos lugares de la Biblia, pero detengámonos un minuto porque no podemos decir exactamente lo que una palabra significa sin mirar el contexto. Ahora, veamos qué está pasando acá. Tú tienes una turba entera rodeando una casa en la noche, tan enojado, pegándole a la puerta, y al otro lado tienes a Lot que ofrece a sus propias hijas como reemplazo. Ahora, ese es otro episodio de por sí, porque eso es algo terrible que nadie aprueba. Ninguno de nosotros decimos que esto es algo bueno. Pero lo que sí hace es que nos muestra el nivel de peligro que Lot sentía en ese momento. Él usa el mismo verbo, conocer, unos cuantos versículos después. Y aquí se refiere muy obviamente a la intimidad sexual. Vamos al versículo 8 y lo vas a ver. Él dice, he aquí, ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. La NBI lo traduce como son vírgenes. Obviamente en este contexto él está hablando de que está usando el verbo conocer, ya da, como la intimidad sexual. Él dice, permitidme sacarlas a vosotros y haced con ellas como mejor os parezca, pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. De hecho, yo sé que esto crea otras complicaciones, pero no es lo que estamos hablando, este tema de que Lot saca a sus hijas o ofrece a sus hijas para que sean abusadas de esa manera. Si les interesa, si te interesa que haga un video sobre esto, pues déjame saber y con gusto lo hago. Pero ese no es el tema de hoy. Al verlo en contexto, vemos que eso no describe que la gente solamente quiere presentarse. Esto describe un intento de violación en grupo contra 2 forasteros indefensos, o que ellos piensan que son indefensos. Piensa en una ciudad rica, amurallada, segura de sí mismo. Cada noche ellos cierran las puertas un poquito más rápido. Cada año hay un poquito menos de lugar en la mesa para el que no pertenece. Nadie decide un día, voy a ser cruel. Simplemente dejan de mirar a los ojos del necesitado hasta que el forastero se vuelve invisible. Y lo invisible se vuelve en un blanco fácil. Una noche, 2 viajeros llegan a la plaza de la ciudad y solo un hombre está dispuesto a abrirle la puerta de su casa. Afuera, la ciudad entera rodea esa casa, no con el fin de hacerles preguntas, sino para tomar por fuerza lo que ellos quieren. Esa noche no fue donde nació el pecado de Sodoma, esa noche simplemente fue donde salió a la luz. Pero esa violencia no nació de la nada. Ezequiel, siglos después, va a enseñar o a señalar exactamente dónde comenzó. Vamos a Ezequiel capítulo 16, versículos 49 y 50. Dios mismo explica a través del profeta cuál fue la raíz de Sodoma. Verso 49 dice, tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, de gula, de apatía, de indiferencia hacia el pobre y hacia el indigente. Se creían superiores a otras y en mi presencia se entregaron a las abominaciones. Por eso, tal como tú lo has visto, las he destruido. Dios dice que fue la soberbia, la gula, la apatía, la indiferencia por el pobre y por el indigente. Que todo esto fueron la razón, la raíz por la cual Dios destruyó a Sodoma. Piénsalo así, el orgullo es como una casa que siempre tiene las cortinas cerradas. Adentro todo parece cómodo, pero ya nadie ve lo que pasa afuera. Esto fue Sodoma antes de esa noche. La pregunta no es si Sodoma tuvo pecados sociales o pecados sexuales. La pregunta es cómo un mismo mal produjo los dos, los pecados sociales y los pecados sexuales. Algunos usan Ezequiel 16 para borrar o ignorar por completo la violencia sexual que aparece en Génesis 19, como si el pecado hubiera sido solamente económico o por falta de generosidad. Pero el versículo 50 sigue diciendo que hicieron abominación delante de Dios. Y esa palabra en hebreo, toevá,
es una palabra muy fuerte. Habla de algo que Dios odia de verdad. Puede ser ídolos, puede ser hacer negocios deshonestos, puede ser cometer un pecado sexual grave. Todo eso cabe ahí, no es simplemente un error de etiqueta. Ahora quiero que te quedes con esa idea por un momento. La raíz y el fruto no son dos pecados distintos, son simplemente el mismo mal visto en dos momentos diferentes. En Génesis 13 se nos describe la tierra donde estaba Sodoma. Antes de la destrucción dice que era como el huerto del Señor, una llanura fértil comparada con Egipto. Sodoma no era una ciudad pobre, no era una ciudad desesperada, tenía recursos de sobra. Y eso hace que su falta de compasión sea más grave, no menos. Ahora piénsalo contigo mismo, no solamente con Sodoma. Una empresa orgullosa de su éxito empieza, sin darse cuenta, a mirar con desprecio a quien pide ayuda, a quien llega de afuera. Y ese desprecio, con el tiempo, se convierte en un trato abusivo del que tiene menos poder. Lo mismo puede pasar en una familia y lo mismo puede pasar tristemente en una iglesia que está orgullosa de su bendición, que deja de notar al necesitado que tiene en su propia puerta. Es fácil condenar el pecado de Sodoma desde lejos. Es incómodo notar que ese orgullo y que esa indiferencia hacia el necesitado siguen presentes hoy en día, incluso en personas que jamás cometerían el tipo de violencia explícita que vemos en esta historia. Sodoma no cayó por un pecado sexual aislado. Cayó porque toda una ciudad de gente orgullosa, llena y cómoda dejó de ver como humano al que no se podía defender. Y ese desprecio con el tiempo se convirtió en abuso, eventualmente en violencia sexual. La raíz fue el orgullo y la indiferencia. El fruto visible fue la violencia de esa noche. Entonces, volvamos a la pregunta con la que empezamos. ¿Qué pecados causaron realmente la caída de Sodoma? Ya viste que no fue uno solo, fue una cultura entera, orgullo, exceso, desprecio por el pobre, violencia sexual, que fue el fruto de esas raíces. Ese fue el fruto más visible. Las dos versiones que probablemente ya conocías no estaban equivocadas del todo. El debate está mal enfocado. No es una o la otra, solo las dos posiciones son incompletas. Ahora, detente un segundo y pregúntate, ¿a quién dejé de ver esta semana? ¿Cuánto de ese orgullo, de esa comodidad, de esa indiferencia hacia el necesitado has aprendido a tolerar sin darte cuenta? Y no te voy a dar una respuesta ordenada para esa pregunta, solo te la dejo para que la cargues contigo esta semana. Si esto te trajo claridad, yo tengo una guía gratuita que puedes guardar dentro de tu Biblia o descargar a tu celular para ayudarte a estudiar la Biblia mejor. Se llama Cómo leer la Biblia bien. La puedes descargar en simpleycierto.com. Si tienes preguntas o necesitas ayuda descargándola, mándame un mensajito y yo con gusto te la envío. Mientras tanto, te invito a que veas el próximo episodio recomendado y nos vemos en la próxima semana. Que Dios te bendiga muchísimo.